Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva en la zona centro de Acapulco, en la zona de las hamacas. Seguramente usted ha visto muchas películas de acción. Y la historia que se narra en las películas de acción es que siempre hay personas combatiendo, luchando unos con otros, la mayoría de las veces buenos y malos. Y pareciera que esta lucha por ver quién tiene más poder, por ver quién tiene más recursos, quién es invencible, quién es más astuto, es el común denominador en el corazón de las personas. De manera común, nosotros, todas las personas, hay circunstancias en las que siempre vamos a luchar para evidenciar nuestra grandeza, nuestra superioridad respecto de otros. Eso es un tema muy importante porque veamos lo que el Señor Jesús va a hablar hoy. Nos quedamos el día de ayer en Marcos capítulo 9 y leemos hoy del 30 al 37 y dice así: dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Esta es la segunda vez que Jesús les va a anunciar su muerte. La otra vez lo hizo justamente cuando él preguntaba: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro respondió, le fue revelado por el Padre Celestial: tú eres el Cristo, el Mesías. Y en aquella ocasión, después de que Jesús hizo el anuncio de su muerte, fue Pedro el que le tomó aparte para reconvenirle, para llamarle la atención. Y ahora vamos a ver que los discípulos, dice claramente aquí el evangelista Marcos, que ellos no entendían lo que Jesús quería decir con esto. Y es que de entrada el evangelio del Señor Jesucristo es muy contrario a nuestra forma común de pensar y de creer. Cuando el evangelio llega a nosotros, siempre va a haber un choque de ideas, un choque de creencias, porque el evangelio tiene sus propias creencias e ideas que tienen que ver con la persona de Dios, con la persona del Señor Jesucristo. Y lo mismo que le pasó a los discípulos cuando escucharon el segundo anuncio de la muerte de Jesús, que se quedaron sin saber de qué hablaba y además les dio pena y dice, no se atrevían a preguntarle. Igual nos puede pasar a nosotros cuando empezamos a conocer del evangelio, que hay muchas cosas que no vamos a comprender. Dice versículo 33, llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no recibe a mí, sino al que me envió. El ADN del evangelio tiene que ver con las enseñanzas que Jesús les daba a sus discípulos. Dice al principio que él tomó a sus discípulos para enseñarles. Pareciera que Jesús los apartaba de las multitudes y los tomaba aparte para instruirlos en cómo ser sus discípulos, en cómo el reino de Dios se haría real en sus vidas. Y esta es una enseñanza muy importante, le decía yo al principio del devocional, muy curioso, inclusive pasa desapercibido, pero muchos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, o todos, aprenden el ADN de mostrar la superioridad de uno contra otro en los diferentes ámbitos. Y todavía en nuestra cultura persisten los concursos, inclusive los mismos deportes, los concursos de conocimiento, en donde siempre se muestra una rivalidad, siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor. Pero ojo, porque en el reino de los cielos esto no existe, no debiera existir y es contrario al ADN del evangelio. Dice que Jesús les pregunta a sus discípulos, venían por el camino rumbo a Capernaum y dice, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados. Pero Jesús, que les conocía, sabía que habían venido discutiendo quién era el más importante. Y la lección del Señor Jesús es: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
¿Por qué Jesús hablaba de esto? Porque su vida, su ministerio era la viva expresión de esta enseñanza. Él, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo y se humilló haciéndose hombre, y se humilló para ir a la cruz sin merecerlo, para poder servirnos a nosotros, para poder salvarnos, redimirnos de la ira de Dios, de nuestra propia perdición, y rescatarnos para traernos a formar parte de la familia de Dios. Él, siendo el mayor, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo para servirnos a nosotros. Y los que somos discípulos de Jesucristo, los que decimos que somos cristianos, somos llamados a despojarnos de nosotros mismos para humillarnos, para servir a los demás. Por eso dice el Señor Jesucristo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Queridos amigos, pues es bonito que veamos esas películas para entretenernos cuando queremos pasar un rato, pero no forma parte de nuestra creencia cristiana, no forma parte del ADN del Evangelio. Por el contrario, en el cristianismo no estamos demostrando quién es más, quién puede más, quién conoce más, quién tiene más. Al contrario, dice el Señor Jesús: si tú crees que eres el más importante, si tú crees que eres el más fuerte, bueno, entonces usa eso para servir a los demás. Y no se trata de demostrar lo grande o lo mucho que tú puedes tener o hacer, sino se trata de cuánto puedes servir a los demás. En el reino de los cielos somos llamados a servir, a ser de bendición para otros. Querido amigo, querida amiga, yo no sé cuál ha sido tu experiencia y no sé si en este momento de tu vida tú estás viviendo con esa idea muy común, esa creencia de pretender querer tener más o de ser más que los demás. Pero eso es una idea que nos atrapa, es una idea que nos esclaviza, es una idea que nos déjeme decirlo, nos embota en una forma de vivir en la que de continuo, como el ratoncito que corre queriendo hacer girar una rueda, estamos en la inercia de querer demostrar que podemos hacerlo, que podemos ser, que somos más que los demás, y realmente estamos esclavizados. Yo te invito a que vengas a Cristo y rompas esa forma de creer y creas en la forma en que Él ha enseñado, que el que es más es el que sirve a los demás. Ese es el ADN del Evangelio, y lo volvemos a decir: Jesucristo es nuestro Salvador, no solo porque nos salva de la ira y del castigo de Dios, sino también porque nos salva de nuestras propias creencias que nos tienen esclavizados, que nos tienen amarrados, que nos tienen cegados, viviendo de una manera vacía, de una manera hueca, que el día de mañana, aunque podamos demostrar que conocemos más o que somos más o que podemos más que los demás, realmente nos sentiremos vacíos. En cambio, aquella persona que puede servir a otros vivirá con un corazón gozoso, satisfecho de saber que ha podido ser útil a Dios y a las demás personas. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta hermosa enseñanza, gracias por permitirnos conocer el ADN del Evangelio, que no tiene que ver con evidenciar nuestro poder o nuestro conocimiento o lo que tenemos más que los demás, sino tiene que ver con poner nuestra vida para servir a otros. Yo te ruego, Señor, toma nuestra vida, toma nuestros recursos y danos la guía todos los días para saber cómo podemos servir a los demás. Quita de nosotros esa creencia, esa ideología, ese pensamiento de estar pretendiendo siempre demostrar que somos más o que tenemos más que los demás. Al contrario, danos la humildad de aprender del Señor Jesucristo, así como Él se despojó de sí mismo, que nosotros seamos despojados de todo aquello que pudiera hacer que tengamos más o en lo que seamos aparentemente más que los demás, para poderlo poner al servicio, para poder ser de bendición a otras personas. Te ruego, Señor, por aquellas personas que están enfrentando procesos difíciles en enfermedad, en una cirugía, en un tratamiento de cáncer. Pon tu mano de misericordia sobre ellos y sobre todo permite que ellos puedan experimentar tu presencia en estos tiempos de dolor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.